Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy domingo 20 de octubre, una servidora Betty Tapia de Martín del Campo les da la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos aquí en la 800 AM de su radio, cadena Baja California. Una programación de Koinonia Radio, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Les mando, como siempre, un cordial saludo a las señoras que asisten al programa de ANSPAC a todas las parroquias aquí en Tijuana. Bueno, son en realidad más de 22, 23 parroquias y 2, 3 instituciones como la Ciudad de los Niños y Mano Amiga, donde asisten las señoras a escuchar estas pláticas de ANSPAC cada semana de una manera periódica. Las pláticas son gratis, se imparte formación humana, formación moral y una manualidad. Las invito a las personas que no conocen este programa y tienen 2 horitas, un día a la semana, que puedan asistir, acérquense a su parroquia y pregunten por el programa de ANSPAC. Una servidora le corresponde allá en el Pípila y en el Dorado, a la cual a mis señoras les mando un gran abrazo y sobre todo mi felicitación por tener ese espíritu de lucha y de superación para ser mejores mamás, mejores esposas, mejores hijas, mejores ciudadanas, pero sobre todo mejores hijas de Dios. Que nunca decaiga en ustedes el espíritu de la superación, del crecimiento. Siempre hay algo que aprender y el día de hoy eres más madura y conoces más de la vida y de Dios que el día de ayer, pero eso depende de ti, de que tú te quieras seguir preparando. Y lugares y medios para prepararse hay muchos, solo hay que buscar. Y este programa es gratis, como muchos otros. Hay que participar e informarse para precisamente aprovechar todo ese don y esa capacidad que Dios nos dio. Hay que explotarla, hay que trabajarla, hay que hacer multiplicar nuestros talentos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que venimos hablando de la educación en México como una emergencia educativa, que es el diagnóstico que hace la Conferencia del Episcopado Mexicano en este libro que son reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, editado el año pasado. Veníamos hablando el programa anterior, el domingo pasado, 13 de octubre, veníamos hablando de que precisamente para atacar, enfrentar y confrontar y empezar a ver una claridad en este problema de la gran emergencia educativa diagnosticada por la Conferencia del Episcopado Mexicano en nuestro país, pues hay responsables. Y hablamos de ambientes y hablamos de responsables. ¿Quiénes son y de quién hablamos? De esto hemos venido comentando el programa pasado y hablamos de la familia, la Escuela de la Dignidad, que son precisamente los primeros agentes educativos que siembran la educación, pero en realidad lo que se debe de sembrar es una formación integral. La formación integral, la educación, pues es en varias áreas para que se dé una formación integral y la familia está en peligro. La familia no la estamos sabiendo vender, está siendo atacada por muchas situaciones que hemos estado comprando de la globalización y nos han estado llegando, pero además les estamos abriendo las puertas de nuestra casa. Y esas son ideas, mentalidades, a grandes rasgos son ideologías, pero se traducen en acciones y formas de pensar que muchas veces no son pro familia, no son de la cultura de la familia, de la cual tenemos que trabajar para que la familia como institución siga siendo la base de la sociedad. Y comentábamos también que la creciente mentalidad antinatalista la está afectando el que continúe y la institución de la familia permanezca y se mantenga en nuestra nación como raíz
como raíz, como pueblo cristiano, como pueblo guadalupano que somos, en donde es en el seno de la familia, en donde se enseña la fe y se practica el amor y la fe. Fíjense este dato, el 70% de las mujeres mexicanas en unión y en edad fértil utilizan anticonceptivos. Este es un dato dado precisamente por la INEGI, que son de las principales fuentes de las que también se basa toda esta investigación que hizo el Episcopado Mexicano. Esta es una cultura del condón, y no hay que decirlo con miedo. Es una palabra que, más que palabra, es una vivencia ahorita real. Los condones prevalecen en los jóvenes, y eso es en contra de lo que comentábamos respecto a la cultura de la castidad, que es lo que nos pide nuestro Señor, que es lo que nos pide nuestra fe, precisamente, aunque no entendamos, pero es para nuestra realización y nuestra felicidad plena, para respetar nuestra alma, respetar nuestro cuerpo como templos que somos de nuestro Señor, y no bueno, yo ya estoy casada, ¿verdad? Pero las muchachitas y los jovencitos, antes de casarse, que se reserven en cuerpo y alma de una manera pura, limpia, intachable, hasta que no encuentren el amor de su vida y hasta que nuestro Señor no les dé su bendición. De esa manera es la manera más fácil para llegar al cielo y encontrar su paz interior. A fin de cuentas, sí cuesta trabajo aquí en la tierra, por supuesto que cuesta. Hay muchas tentaciones. Todo lo que vende es lo que va en contra de la castidad, y es lo que más hay en la televisión, en las revistas, en el periódico, en el internet, en los espectaculares, en las películas y hasta en las canciones. Escuchen ustedes la letra de las canciones y la verdad que sí prende, ¿eh? Sí prende. Entonces hay que inmunizarnos, hay que protegernos, estando cerca de Dios, de la oración, de la Eucaristía, de nuestro sacerdote, que nos oriente y nos ilumine cuando tenemos esas tentaciones, e investigar qué es esto de la cultura de la castidad, y que los papás lo promuevan, que los papás no promuevan, y que no nada más eduquen en una sexualidad responsable. No, la sexualidad debe ser más allá que responsable. La sexualidad es todo tu ser. Tú eres un ser sexuado, pero es tu alma y tu cuerpo, que son todo un ser sexuado. Por lo tanto, eres de Dios y vas hacia Dios, y tienes que estar pura y limpia siempre. No quiere decir que una persona que se haya entregado fuera del matrimonio ya no sea limpia. No, se ve por su felicidad y por su bien. Y tal vez esa persona que se entregue a una pareja que no es esposo salga lastimada. Claro que sí, porque va dejando en la entrega íntima de cada relación con la persona con la que se va entregando un pedacito de su ser, un pedacito de su alma. Por lo tanto, se cosifica y se reduce precisamente a esa parte corpórea de placer, y va dejando algo de ella en cada relación, y a fin de cuentas va a llegar a sentirse vacía. La donación y la entrega plena al ser que te va a respetar y quiere para ti todo lo mejor y quiere un amor de benevolencia para toda la vida, es la persona que va a ver por tu bien y te va a respetar. Por lo tanto, no hay que olvidar cuál es el verdadero significado del sacramento del matrimonio que nos da el derecho canónico. Y hay fines y propiedades del matrimonio, y es una alianza conyugal sellada para toda la vida por Dios, elevada entre bautizados a sacramento, o sea, algo sagrado, a un plano divino, en donde debe estar esta alianza conyugal viendo por el bien de los cónyuges, el uno viendo por el bien del otro y viceversa. Y si Dios les concede el don de tener un hijo, entonces también ver por la procreación y la generación de la prole, pero que esa procreación sea por amor y sea si Dios quiere, y poner esto en un ofrecimiento hacia Él, elevado hacia el cielo. En ese ambiente, en ese seno de familia, de unión, de común unión conyugal, en una triada con Dios, es donde se da la felicidad plena, es donde está protegida, pues, por 3 puntos. Son 3 líneas protegidas unidas de la mano. Dios, las manos de Dios, las manos de la esposa y las manos del esposo. Y selladas esas manos, esos puños unidos, no va a entrar nadie que lo lastime, pero que esté bien sellada esa relación, esa triada, de tal manera que dentro de ahí
se viva un santuario de amor con los hijos. Con eso se protege el alma, con eso se protege realmente la integridad de la persona, porque no va a haber nada ni nadie que la dañe, nada ni nadie que la dañe. Ha sido muy doloroso constatar cómo aún en los libros de texto dedicados a la formación en aspectos centrales de la reproducción humana, se promueven agendas que inducen a conductas sexuales que violentan el legítimo derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y convicciones en estas delicadas materias. ¿Por qué hay esa tendencia? ¿Por qué se permite que sea tendencioso, pues, hacia donde las autoridades gubernamentales quieren mandar la planeación familiar y quieren mandar la libertad de género, la libertad de sexo? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos decir nosotros, esto no es bueno, esto no es conveniente, y que haya, pues, un respeto a esto, y si se quiere que se haga, las autoridades que lo hagan, pero que no se implante como una educación básica obligatoria en las escuelas? ¿Por qué nuestros hijos tienen que aprender esto que además es antinatural y que además no es una verdad absoluta? No hay más de dos géneros sexuales, femenino y masculino, no existe otro. No se pueden casar dos personas, hombres, y dos personas, mujeres. Y la prueba está que ninguno de los dos, uniéndose corpóreamente, puede procrear. Se necesita pues el órgano masculino y el órgano femenino. Y en la parte emocional, vean ustedes, cuando se unen dos hombres o dos mujeres, a alguien la hace de hombre y a alguien inconscientemente la hace de mujer. ¿Por qué? Porque son sexos que se tienen que complementar, porque así lo hizo Dios, así lo quiso Dios y así lo pensó Dios. Si no, no va a resultar. Y eso no es una familia, no es una familia. Se está vendiendo como familia esta unión. Y más las autoridades están dando la oportunidad de que legalmente sean esposos. Esto no es posible. Y se respeta a estas personas. Claro que se respeta, somos hermanos y la iglesia los acoge, pero que se haga la diferencia, que esto no puede ser una familia. Vamos a una pausa y regresamos. Platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Koinonia Radio, la estación de la Arquidiócesis en la 800 AM. De su radio Cadena Baja California, y les doy los teléfonos, que estamos aquí en la Parroquia de la Encarnación, por si alguien quiere llamarnos, hacer una pregunta, un comentario, ya sea desde aquí, desde el resto de la República, desde Estados Unidos o por la web. Y los teléfonos en el estudio son 622-8962. Desde Estados Unidos, 866-228-4305. República Mexicana, 01800-788-7606. Y si está usted por las redes sociales, www.koinoniaradio.org o www.tjcatólico.com. Le mandamos también un saludo a nuestro querido señor arzobispo en este mes del Rosario. Que la Virgen lo acompañe, que la Virgen lo guíe, que tiene a su cargo este gran pueblo de Dios con sus necesidades y sus características tan especiales y tan difíciles, que es pues esta cuestión de migración y de violencia, que es muy típico de estas fronteras, como es la frontera de Tijuana, que es una frontera tan importante y hay tanto movimiento. Le mandamos nuestra bendición también, para que Dios lo conserve con mucha salud, y también a todos los sacerdotes que están encargados de las pastorales, que son su equipo de trabajo, y obviamente aquí en Koinonia Radio, al Padre Jeff. Continuamos con nuestro tema. En el fondo de las propuestas, de muchas propuestas educativas actuales, se ignora la necesaria articulación entre el significado unitivo y el significado procreativo del acto conyugal, por lo que la educación de la sexualidad queda al margen de las exigencias objetivas del amor. La relación conyugal
es para siempre, para toda la vida, y el uno para el otro, nada más, nada más. Y es una relación que está siempre, pues para toda la vida hasta que la muerte los separe, sellados por Dios. Una vez que llegan al cielo, ya no son esposo y esposa, es hasta que la muerte los separe. Por eso cuando alguien desgraciadamente aquí queda viuda, ¿verdad?, con esa pena y ese dolor, pues ahí se acaba el matrimonio con esa persona. Y esto pues en cuestión de ver estas situaciones que atentan contra una sana relación conyugal, propicia pues así uniones inmaduras y pasajeras con graves consecuencias sociales. Se va desestructurando el tejido social y eso emana la falta de valores o la vivencia de antivalores, valores universales, y también nosotros como católicos hablando de virtudes, concretamente en acciones, virtudes y valores. Eso se pierde cuando no hay una estabilidad en el hogar en donde se enseñe el amor. Asimismo, en muchas ocasiones se colocan en los libros de texto las bases para minar la dignidad de la vida naciente, haciendo creer falsamente que no existe una auténtica persona humana al momento de la fecundación y abriendo la posibilidad de utilizar supuestos anticonceptivos que en realidad tienen un potencial abortivo explícito. Claro, tomas la pastillita y piensas que no está pasando nada. Por supuesto que pasa. Y se ha dicho en muchas ocasiones durante la programación de aquí de Koinonía, en muchos programas se ha tocado este tema de la cultura de la muerte, que es el aborto, y que como a veces las mamás no ven físicamente lo que está pasando con su bebé, lo que le hacen a su bebé y cómo lo matan, es por eso que no les cae el 20, por decirlo así, y no hacen conciencia de lo que están haciendo. Y es como si ustedes agarraran a su niño, ya de mesecitos aquí nacido, ya en la tierra, en el mundo, ¿verdad?, y lo destrozan, nada más que tiene unos meses más de vida que cuando está en el vientre. Y desde el momento que es fecundado, ya se empiezan a multiplicar las células, y como son células precisamente que empiezan a dar vida, entonces ahí se escudan varias organizaciones e instituciones proabortistas o las católicas con derecho a decidir, aquellas que son apelantes de la libertad. Y dicen que no hay una persona todavía, es un ser ya, que todavía no tiene bien la conciencia desarrollada, pero se le va a desarrollar, y que solamente es cuestión de tiempo para que se vaya formando la persona en todo el sentido de la palabra, literalmente, con su parte corpórea. Pero el alma ya está infundida, el alma espiritual, ese ser ya fue pensado por Dios para la vida, y tú le estás quitando la vida. Existen dos niveles en esta problemática educativa referente a estos temas en contra de la cultura de la familia y de la vida que se imparte en las escuelas. Por una parte, la información no es suficiente para educar a una persona, ya que se requiere de verdadera formación humana al momento de orientar en el uso responsable de la sexualidad. Se tienen que formar los maestros y las personas que van a impartir estos temas, pero de acuerdo a los valores universales. No tiene que ver, en todo caso, por decirlo así, que sea de una religión. O sea, no vas a explicarle a un niño que es cristiano, a otro que es testigo de Jehová, a otro que es católico, la diferente manera o el punto de vista, ¿verdad?, distinto referente a cada quien en su religión. No, el valor de la vida, el don de la vida es universal para cualquier religión. Eso no importa, eso no tiene nada que ver. Por otra parte, la información que ofrecen los libros de texto en muchas ocasiones es incompleta, parcial e inexacta, aún desde un punto de vista estrictamente científico. Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar, encontramos la ideología de género, que comporta una fractura entre la sexualidad humana y su expresividad sociocultural. Ellos dicen que como se sienten es lo que son y no van con su naturaleza. Y si yo me siento hombre y tengo cuerpo de mujer, entonces me comporto como hombre,
y soy como hombre porque culturalmente así me sentí más a gusto y eso aprendí. Y eso no es, y así me trataron y esa tendencia tengo. Y esa no es el verdadero fundamento, argumento que pueda justificar el comportarse de una manera distinta a lo que es tu naturaleza. Si tú biológicamente, fisiológicamente funcionas y cada célula de tu cuerpo y tu alma dice que eres mujer, en todos los aspectos lo grita, tu comportamiento emocional debe de ser como mujer. No puedes ser de otra manera, no puedes sentirte algo que no eres. Vas en contra de tu naturaleza y vas a sufrir tarde o temprano y además no vas a cumplir tu misión como hija mujer de Dios por la que Dios te mandó aquí. Si tú eres mujer, tienes que comportarte como mujer. Y si por alguna razón te sintieras hombre, que hubiera una situación muy específica, un caso muy raro, muy difícil, o al revés, un hombre que se sienta mujer, entonces esa persona, lo conveniente que sí hay organizaciones y grupos que se apoyan referente a esto, viven en la castidad. Y tratan de ofrecérselo a Dios todos los días, viven en la castidad y no practican su homosexualidad, ¿verdad? Puede ser que haya casos. Dios los comprende, Dios los acoge, Dios sabe qué pasa en cada uno de ellos, pero no está mal que ellos sientan ese problema, esa situación. El problema o el pecado está, por decirlo así, en que lo hagan, que lo practiquen, que vayan en contra de lo que son. Cuando esto sucede, la preferencia sexual de las personas se define apelando exclusivamente a sus deseos autónomos y no a su estructura profunda como persona. Primero son personas, hombres y mujeres, y luego decides cómo comportarte. Y no se puede separar el alma del cuerpo. Todo el ser es una unidad sexuada. Sin negar que existan modos diversos de vivir la sexualidad en la historia de las personas y de los pueblos, tenemos que afirmar una vez más que no toda vivencia de la sexualidad es igualmente válida. La verdad sobre el ser humano nos muestra que el acto sexual tiene su ámbito natural y justo solo en el matrimonio entre una mujer y un varón. ¿Por qué? Por lo mismo, por su complementariedad. Eso es, y Dios lo hizo así. Y Dios no se equivoca, y esto es el plan de Dios. Las personas con inclinaciones homosexuales merecen respeto a causa de su dignidad. Claro, son hijos de Dios y somos todos hermanos, hijos de Dios. Y repito, sufren muchísimo, y no hay que discriminarlos ni despreciarlos. ¿Quién sabe qué les habrá tocado vivir? Pero siempre hay que promover y hay que trabajar por su castidad, comprenderlos, pero no estar de parte de la práctica de la homosexualidad como católico, porque eso pues es precisamente pensar como Dios no quiere que pensemos. Sin embargo, su orientación y preferencias sexuales de estos homosexuales no están al margen de las exigencias objetivas del amor y la justicia enunciadas en los preceptos de la ley natural y expresadas de un modo sintético en los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, las uniones entre personas del mismo sexo no pueden equipararse a las uniones matrimoniales entre un hombre y una mujer. Esto está descrito dentro del Catecismo de la Iglesia Católica. Es del todo necesario que la familia redescubra su identidad y misión a partir del matrimonio según el plan de Dios, así como que se percate también de su importantísimo papel como comunidad educativa. Los padres de familia, y no la escuela ni el Estado, son los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. Una de las características más destacadas del sistema educativo mexicano durante el último siglo ha sido precisamente su notable crecimiento, y de esto continuamos hablando después de una pausa. Regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. 1. Eso puede ser distribuido. Y jóvenes, al ofrecer una educación de poca calidad, no ha podido asegurar la permanencia
de los educandos. Aún así, sí está pasando. Eso es una realidad. No es de calidad y tampoco asegura su permanencia. La escuela no promueve una educación ni significativa ni atractiva, de tal manera que el rezago educativo aumenta cada año, año con año. Una tercera parte, escuche bien, una tercera parte de la población mayor de 15 años no ha concluido su educación básica, equivalente, pues, esta cifra a 34 millones de personas. Asimismo, el 60% de los jóvenes entre 25 y 32 años no han completado la educación media superior. Ya saben que este dato, como los he venido dando, es dado por la INEGI, por el Censo de Población y Vivienda 2010-2011 y también por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que están para mejorar las escuelas y estrategias para la acción en México 2010. Estos organismos se unieron para dar esta información, estos datos informativos. El proyecto de escuela es el último punto pues negativo referente a la educación como diagnóstico de esta emergencia. El proyecto de escuela igual para todos los estados de la República, sin tener en cuenta las diversas zonas, es también un problema, sean urbanas, rurales o indígenas, e incluso los diversos niveles sociales, ya que provoca que el modelo se empobrezca, acrecentando la brecha de la desigualdad. Los nuevos programas de educación básica y media superior tienen como preocupación central que las nuevas generaciones sean competentes para una sociedad cada vez más compleja, que requiere del uso eficiente de herramientas para pensar como el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el propio conocimiento, así como de la capacidad para interactuar funcional y autónomamente en grupos heterogéneos. Los esfuerzos por lograr una educación actualizada a las exigencias del mundo de hoy son loables siempre y cuando no se pierda de vista que el horizonte educativo no puede reducirse a una formación eficientista enfocada solo a obtener resultados y resolver problemas, sino principalmente a formar personas. Ese debe de ser el objetivo, la meta y la finalidad primordial de la educación, de la Secretaría de Educación en nuestra nación. Ver por formar personas, seres dentro de un margen, dentro de un concepto del personalismo. Personas significa que somos seres humanos con cuerpo y con un alma, cuerpo y alma integradas en unidad, que necesita trabajar todas las áreas de la persona de una manera integral. Es necesario educar en la pregunta por el sentido de las cosas, es decir, aprender a pensar, a ser críticos y no solo a cumplir determinados objetivos, que nuestros hijos aprendan a pensar para tomar buenas decisiones. Eso es, a que aprendan a tomar buenas decisiones. Y además no los queremos especialistas nada más en un oficio, en una técnica, en una materia o en una profesión. Queremos que sean personas íntegras al final de toda nuestra obligación como padre para verlos como personas maduras e independientes y que vayan a volar de nuestra casa a otro lugar o a otro hogar. Esa es la meta del papá. Eso es lo que queremos, que salgan personas íntegras. A aprender también es necesario que aprendan a cuestionarse cuáles son las razones que contribuyen a la realización de la persona y de quienes la rodean y a descubrir su auténtica dignidad y su vocación de servicio en la sociedad. Si la educación no forma personas íntegras que amen el bien, la belleza, la verdad y la justicia, todo lo demás queda afincado en un terreno frágil y superficial. Y se los voy a repetir. Grábense bien esto, papás. Si la educación de nuestro país no pretende formar personas íntegras que amen el bien, la belleza, la verdad y la justicia, todo lo demás queda afincado en un terreno frágil y
y superficial. A esto se le llama formar personas con ética moral, con ética religiosa. Voy a dejar este tema para continuar el próximo domingo, porque ahora toca su cuentito, ese cuentito que les estoy leyendo en la última parte de cada domingo para reflexionar ciertas cosas con una parábola o cuentito. Y este cuento se llama Se venden cachorros. Se venden cachorros. Comenzamos con el cuentito. Un vendedor estaba poniendo en la puerta de su tienda un letrero que decía: se venden cachorros. Era un cartel muy atractivo, o un anuncio muy atractivo, sobre todo para los niños, que les gustan tanto los animales. Así que, no tardando mucho, un niño se colocó debajo del letrero y después de leerlo, entró ilusionado a la tienda y preguntó al vendedor: ¿cuánto cuestan los cachorros? Los hay de muchos precios, dijo el vendedor. Hay de 300 pesos, de 500 pesos, respondió despreocupado. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas sueltas, mientras decía: solamente tengo 3 pesos. ¿Puedo verlos, por favor? El señor sonrió y pensó en decirle al niño que se fuera, pero no había más clientes en la tienda y no tenía nada mejor que hacer. Al mismo tiempo que pensaba todo esto, silbó y del fondo de la tienda salió corriendo una preciosa perra blanca, seguida de 5 pequeños cachorros. Uno de ellos se estaba retrasando considerablemente. Venía el último y parecía que le costaba andar. El niño inmediatamente distinguió aquel cachorrito que se había rezagado. Era cojo. Interesado, preguntó: ¿qué le pasa a ese perrito? El vendedor le contestó que el veterinario había dicho que tenía un defecto en la pata y cojearía toda su vida. De pronto el niño se entusiasmó. Ese es el cachorro que quiero comprar. El vendedor, que no salía de su asombro, le dijo: ¿ese? Si es ese el que quieres, no te preocupes, te lo regalo. El niño se enfadó mucho. Miró al señor a los ojos y replicó: no quiero que me lo regale. Ese perrito cojo vale lo mismo que los demás y voy a pagárselo enterito. Si a usted le parece bien, ahora le doy los 3 pesos y luego le daré 50 centavos cada semana, todas las semanas, hasta que termine de pagarlo. No puedo darle más, porque es la propina que me dan mis padres. El vendedor intentó convencer al niño. ¿Pero no te das cuenta de cómo es ese perrito? Lo que pasa es que no te lo has pensado bien. ¿No ves que nunca va a poder correr, saltar y jugar contigo como los otros cachorros? Pero el niño estaba seguro de lo que quería y finalmente el vendedor accedió a su propuesta. Mucho mejor. Así se deshacía de aquel animal. Dicho y hecho, el vendedor cogió el cachorro cojo y se lo entregó al niño. El niño se dio media vuelta y recorrió con el perrito en brazos la distancia que le separaba de la puerta de la tienda, mientras el vendedor miraba atónito la pierna torcida del niño sostenida por un gran aparato ortopédico. Las limitaciones pueden ser hermosas. Tal vez usted y yo tengamos 2 piernas, 2 pies, 2 brazos, 2 ojos, 2 oídos, nariz y boca, y una mente, un alma y una conciencia, y no nos falte nada. Pero algo nos habrá faltado. Tal vez estamos enfermos del alma, tal vez no vemos lo que otros seres que se han sufrido con el corazón, con Dios y con el amor, y sobre todo ha sido un sufrimiento inteligente, han visto. Y ellos sí ven lo que nosotros aún no podemos ver, porque el ser que sufre y padece es vulnerable precisamente a las necesidades del prójimo.
Yo aquí los dejo, me despido. Soy Betty Tapia de Martín del Campo y que pasen muy, muy bonita semana. Hasta la próxima. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.